Buenas tardes, compañeros, a todos y a todas. Bienvenidos al espacio virtual que ahora es el Centro Jaureche. A muchos los conozco, nos conocemos de hace años. Para aquellos que no conocen el Centro Jaureche es una tribuna de pelea contra el campo antinacional de los últimos 40 años. Contarles un poco que ahí me pasó el machete González, que está a cargo un poco de la administración del aula hoy. Acciones que estamos llevando adelante ahora a lo largo de la pandemia. Ahí lo veo al compañero Darío García, que está trabajando en el Observatorio de Pensamiento Neoliberal. Bueno, Martín Gorojowski, que está con el taller de tareas inconclusas de la historia argentina, que bueno, que Martín no nos puede acompañar hoy porque tiene clases virtuales. Mañana arranco un curso con la Universidad de la Defensa, con el cual todavía no firmamos un convenio porque no tenemos personería, pero digamos con la cual vamos a firmar un convenio dentro de poco, pero un curso sobre geopolítica y defensa nacional. Así que aquellos que no estén anotados y quieran participar, todavía hay tiempo. Por ahí Gastón puede colgar el link en el chat. Y bueno, y hoy lo que nos congrega es una charla. La vez pasada charlábamos un rato con Marcelo de su tarea en el Congreso, y él me dijo algo que es muy claro, y es que él estaba con el tema de la soberanía. Y bueno, dije, si él está con el tema de la soberanía, tenemos que hacer algo en el Jaureche. Y bueno, un poco salió con el tema, él está por ahí transcurriendo un poco con el tema del litio. Entonces la idea era armar una charla en donde también esté Néstor, que es el presidente del Jaureche y el secretario general del partido Patria y Pueblo. Bueno, y entonces un poco la idea era eso, encontrar un espacio donde poder charlar. Todo el mundo habla del litio, del problema del litio, todo el mundo habla de la soberanía, y un poco la idea es que aquellos que saben, o aquellos que se están metiendo en el tema, o aquellos que lo vienen estudiando hace muchos años, nos puedan contar acerca de qué viene la cosa. Y bueno, entonces para eso le paso la palabra al presidente del Centro Jaureche, Néstor Gorojowski. Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos. La verdad es que si yo fuera presidente del Centro Jaureche, Néstor Gorojowski no debería hablar acá, porque ese cargo no habilita para hablar sobre temáticas vinculadas a la energía y a la soberanía nacional, y mucho menos al desarrollo de la minería y de la electromovilidad, que es para lo cual básicamente la Argentina puede ahora utilizar el litio. No, yo soy geógrafo, premio nacional, tengo una formación sólida en ciencias naturales, y mi tesis de licenciatura, que en realidad equivale a una tesis de grado de BA, es una tesis sobre la concepción de la naturaleza por el pensamiento humano y en particular por la geografía. Así que a partir de ahí me atrevo a introducir con cierta solidez de base una temática tan importante como la que está tratando el compañero Marcelo Koenig. Y antes de empezar, quiero felicitar a Marcelo por la propuesta que está haciendo en la Cámara, y espero que esta propuesta salga mejorada por ahí, no sé, eso es el trámite parlamentario, pero a mí me parece sustancial el aporte que está haciendo con este proyecto Marcelo. Seguramente él va a hablar mucho más de eso que yo, así que yo me voy a limitar a 3 o 4 cuestiones que hacen al contexto histórico y social y geográfico en el cual la Argentina de golpe se enfrenta a la posibilidad de desarrollar la minería del litio y las industrias conexas.
Y como para pintar el mundo y ser universal hay que pintar la propia aldea, lo vamos a hacer desde adentro para afuera. A decir verdad, el negocio del litio, porque es un inmenso y gigantesco negocio, le cae a la Argentina exactamente en un momento en el cual indudablemente nuestra situación de inserción global está muy problematizada. La vieja inserción fraguada entre el Imperio Británico y la República Argentina entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX se basaba en que la Argentina exportase materias primas de origen agropecuario, aprovechando la fertilidad pampeana y la cercanía de los campos pampeanos a los puertos y además la blandura de los inviernos pampeanos. Eran condiciones ideales para tener una renta diferencial, para tener con menores costos que en el resto del planeta, bienes transables a nivel global que eran muy demandados, por otra parte, en países como el Reino Unido y, en segundo lugar, los demás países de Europa Occidental, especialmente aquellos que estaban atravesando la segunda o tercera revolución industrial, o estaban empezando a atravesarla. Así que la Argentina entró al mundo, como diría Mauricio Macri, aunque siempre estuvo dentro del mundo y especialmente el resto del mundo estuvo adentro de la Argentina, más que la Argentina estar afuera. La Argentina se incorpora como actor importante en el escenario económico mundial, al igual que el Uruguay, porque estaba en condiciones de hacer llegar concretamente un producto en particular, muy específico, que era la carne enfriada, la carne bovina enfriada, al principal mercado consumidor, que era el Reino Unido. Y podía hacerlo por dos motivos. Primero, por la gran fertilidad natural de la pradera pampeana, y en segundo lugar, porque los tiempos de transporte de la carne enfriada daban justo para que desde el Río de la Plata llegara la carne en buenas condiciones a el Reino Unido. No así el caso de nuestro otro competidor, que podía haber sido Australia, que solamente podía enviar carne de cordero porque animales grandes al Reino Unido llegaban en mal estado. O sea, no teníamos competidores, éramos Arabia Saudita. El Río de la Plata era la Arabia Saudita de un producto energético, porque los alimentos son energía para alimentar a la máquina hombre y mujer en la sociedad capitalista, donde la función del ser humano es simplemente hacer un trabajo, al igual que cualquier otra máquina. Entonces nosotros producíamos energía, producíamos petróleo para alimentar trabajadores en los países de Europa Occidental. Éramos la Arabia Saudita de la carne y el trigo. Disfrutábamos de una renta especial. No hacía falta tanta inversión para extraer carne y trigo, básicamente carne del Río de la Plata, y enviarlo al mercado de consumo extranjero. La población era muy escasa. Hubo que tender una importante red de infraestructura, y no solamente la red de infraestructura material, que fueron los ferrocarriles, básicamente a cargo de la capitalización de trabajo argentino por parte de las empresas imperialistas británicas, como lo demostró ampliamente Raúl Scalabrini Ortiz. Y además hubo que establecer toda una serie de sistemas crediticios, de sistemas de trabajo comercial, financiero, en toda la región pampeana, en un área que aproximadamente es contando el Uruguay 1 millón de kilómetros cuadrados, digamos. De golpe hubo que de repente tender ahí toda la red para que muchísimas explotaciones agropecuarias, muchas menos de las que podían haber sido si la tierra se hubiera repartido de la manera que quería el presidente Avellaneda, por lo demás, pero muchísimas explotaciones agropecuarias se integraran al sistema mundial sobre la base de un intercambio desigual con el Reino Unido y Europa Occidental, mediado por la renta diferencial pampeana. Como la renta era muy, muy alta, entonces los propietarios de las grandes explotaciones se llevaban una gran suma de dinero, la ponían en el país o afuera, pero en todo caso no la reinvertían en la industrialización, pero el país, con la diferencia que había y las migas que caían, y a través del Estado, logró
construir una superestructura intelectual y cultural y una base material de un Estado equivalente a los estados como mínimo de la Europa mediterránea. Todo basado en el amor entre los toros y las vacas, porque la inversión que se hizo en ese momento para exportar productos agropecuarios en estas condiciones excepcionales fue la mínima necesaria para integrarse al mercado mundial. Ni un centavo más. El resto, bueno, todos escucharon hablar del tema de tirar manteca al techo. El resto era despilfarrado o simplemente invertido fuera del país o incorporado a negociaciones financieras de todo tipo, en un país donde, entre otras cosas, el sistema británico había transformado al humilde comerciante de ultramarinos del pueblo, es decir, el proveedor de las chacras y los campos circundantes, lo había transformado en el agente financiero, porque no había una estructura financiera y bancaria adecuada de un origen mucho más razonable. Entonces, el banco inglés, básicamente, generaba a través de diversos mecanismos los sistemas de crédito que terminaban en el almacén de ramos generales, donde generalmente se compraba y se vendía la producción agropecuaria argentina en principio. Posteriormente todo esto se transformó, pero la norma básica de que se invierte lo mínimo imprescindible para integrarse al mercado mundial, se exporta todo lo que se puede, y no hay un sistema financiero adecuado a las necesidades de crecimiento del país, sino el mantenimiento del sistema, eso permanece inamovible hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Todo el negocio agropecuario argentino, que sufrió inmensas transformaciones, no estoy diciendo que estemos en la misma situación que hace 130 años, no estoy diciendo eso, digo que sufrió inmensas transformaciones, pero que el núcleo central de la idea de que los argentinos que coman lo que quede y el resto lo exportamos, bueno, lo estamos viviendo ahora mismo, lo estamos viviendo ahora mismo. No hace falta que expliquemos nada. Muy bien. Ese sistema fue el que permitió, a través de la captura de buena parte de la renta por el Estado Nacional a partir de la llegada del peronismo al poder, construir desde el Estado, una base industrial cada vez más autocentrada y orientada a las necesidades del mercado interno, y esto no es menor, ya que aquí hay una publicidad de un curso de defensa, y a las necesidades de defensa, abro un pequeño paréntesis, porque acá con lo del litio vamos a llegar de nuevo al tema. La defensa nacional, el cuidado de la defensa nacional, es el origen de los países modernos. Un país que se ocupa de su defensa y garantiza su soberanía en el plano de la defensa es un país que no tiene más remedio que industrializarse y modernizarse. Y además, y esto que voy a decir es muy crudo y brutal, es un país que tiene que cuidar a su población, mantenerla en el mejor estado físico y psíquico y darle la máxima instrucción posible, porque para defender al país, es decir, para ir a una guerra, tenés que tener una población que esté a la altura de los del otro lado. Entonces, las consideraciones de defensa son fundamentales. Y justamente por eso, cuando el país empezó a industrializarse, uno de los ejes centrales de la industrialización fue la defensa. Los grandes promotores de la industria en la Argentina fueron militares intelectuales de las camadas que generó el irigoyenismo y que después ellos generaron el peronismo junto con los trabajadores. Todo esto ya lo sabemos, todo el contexto político. Pero lo central y que importa acá es que fue el Estado el que decidió industrializar, así como el Estado fue el que decidió no industrializar 80 años antes que cuando llega el peronismo al poder. Este es un tema que hay que tener muy en cuenta. Todo lo que pasa acá tiene que ver con el Estado. ¿Y por qué todo lo que pasa acá tiene que ver con el Estado? Bueno, porque la Argentina es un país semicolonial. Como es un país semicolonial,
su desarrollo económico está penetrado, la palabra es penetración imperialista, por el capital de los grandes países imperialistas que se incorpora, ya que estamos en pandemia, como un virus a la economía y la pone a su servicio en cada oportunidad que puede. Muy bien. Todo ese sistema se quebró, porque como la inversión nunca fue más allá de lo necesario para exportar al extranjero los productos originarios de la pampa húmeda y alguna otra cosita adicional para, por ejemplo, que las líneas férreas que el Estado le obligó a construir a los ingleses fueran redituables, como ser los vinos de Cuyo, que fueron una obligación del Estado Nacional a los ingleses, que llegaron los ferrocarriles a Cuyo. Lo mismo con la producción del Alto Valle, que fue el producto de que obligó el Estado argentino a los ingleses a tender líneas hacia Chile, primero para abastecer a las tropas que estaban en la frontera, y después en la esperanza de que a través de los pasos del sur, y que las líneas del sur de Chile tenían la misma trocha que la línea del Roca, se pudiera llegar al Pacífico, cosa que nunca se concretó, aunque estaba a punto de construirse cuando lo tiraron abajo a Perón. Y además también, por supuesto, lo mismo pasa con los azúcares del Tucumán. Muy bien. Entonces, el Estado es el que decidió todo. Un Estado orientado a la agroexportación decidió un país que fue muy próspero, pero que al final terminó asfixiado porque no podía producir en su propio seno, por el giro propio de una economía autocentrada, del capital en una economía autocentrada, el capital que iba a necesitar el año que viene para poder reproducir su existencia. Y por lo tanto dependió siempre de la financiación extranjera. Muy bien. Además, para colmo, como la explotación agropecuaria pampeana, aún en las explotaciones más desarrolladas, no está pensada en función de la satisfacción de las necesidades de los argentinos, sino en función de las necesidades del mercado externo, que el propietario de la explotación y la exportadora necesitan que haga ingresar los dólares con los cuales ellos, en ausencia del Estado, asfixian al país y deciden para dónde va. Por ejemplo, la 125. Una típica situación de desfinanciamiento del Estado por quienes traían los dólares. Bueno, ese sistema, además de que a los argentinos nos tomaba siempre como usuarios secundarios, lo peor de todo es que nos tomaba como usuarios secundarios y mucho peor, no le interesaba la industrialización. No le interesaba la industrialización. Este es lo grave. Y no solamente no le interesaba la industrialización, sino que además no le interesaba la industrialización autocentrada. Cuando fue la crisis del 30 tuvieron que responder con medidas proteccionistas de las cuales se arrepintieron siempre, porque de esas medidas surgió la industria argentina, de la industria argentina surgió el proletariado, y la alianza entre militares y proletariado dio lugar al peronismo, que fue derrocado de una vez y para siempre, según decía, si no me equivoco, el brigadier Lapalacet. No me acuerdo del apellido. Muy bien. Lo peor es que cuando fue derrocado el peronismo, se verá si de una vez y para siempre o no, eso estamos discutiéndolo desde hace demasiado tiempo ya, pero seguimos discutiéndolo. Ya en ese momento el esquema agroexportador no alcanzaba para satisfacer las necesidades de los argentinos. Tal como lo dijo el presidente de la Sociedad Rural en ese momento, 1955, Faustino Fano, la ecuación es 4 vacas por habitante. Si uno trae esta ecuación actualizada con el cambio de las mercaderías que se exportan y todo lo que haya que hacer, uno llega a la conclusión de que hoy sobran 20 millones de argentinos para el esquema agroexportador. Por lo tanto, la industrialización es imprescindible. Y de aquí pasamos a la segunda cuestión. Cuando se implantó la economía agropecuaria de exportación en la región pampeana, nadie dijo ni mu de la transformación ecológica gigantesca que eso representó. Si vos dejás a la pampa suelta, librada al clima y a su fertilidad natural, la pampa es un gran pastizal con bosques de leguminosas en el entorno que la separa del resto del país. El Caldenal de la Pampa, por ejemplo, que está en los deslindes de los campos fértiles de la pampa húmeda. Es un ejemplo, hay más.
el Ñandubay en Entre Ríos, en fin. Si vos la dejás libre, a la pampa vos le atacás, perdón, no le atacás su equilibrio natural, no podés exportar nada. Así que ese sistema fue un sistema de una brutal intervención agronómica sobre los equilibrios naturales, comillas gruesas, del sistema agroecológico en ausencia de seres humanos. Es decir, toda la Argentina agraria es el producto del trabajo humano, contra la tendencia natural del país a tener un enorme pastizal. Esto es así. Esto no lo discutió nadie cuando se implantó, y no voy a entrar a discutir sobre el tema de la expansión del territorio argentino, todo eso no lo voy a discutir acá porque no es nuestro tema ahora. Pero hubo una gran transformación que atacó al ecosistema existente y lo destruyó. Ni siquiera hemos dejado un parque nacional del pastizal pampeano. Nada. Tenemos la reserva ecológica acá, que es una burla, en la ciudad de Buenos Aires. Es una burla. Pero no tenemos, no hubo ningún problema en atacar violentamente el ecosistema natural. Y bueno, de esa manera la Argentina se integró al resto del mundo. Ahora todos tenemos una potente conciencia ecologista. Yo particularmente, y esto no de ahora, siempre estuve muy interesado por el tema de la ecología. Voy a decir, antes de que Perón le enseñara a los argentinos que la ecología era importante, es decir, antes de 1972, yo estaba muy interesado ya en esa cuestión. No me vanaglorio, nada, es así, era una cuestión que venía por formación, no importa. Y ya en ese momento descubrí que había diversos abordajes de la cuestión ecológica. Uno de ellos era el de una ecóloga norteamericana, muy reaccionaria y conservadora, que practicaba lo que yo aquí en la Argentina, bueno, lo que ahí es el ecologismo de suburbio rico, el ecologismo de suburbio rico de Estados Unidos de la década del 60, para la cual todo lo que se haga que impida que ella pueda escuchar el canto de los pajaritos a la mañana es un crimen contra esa humanidad. Yo acá en la Argentina a eso lo llamo ecologudismo de maceta en contrafrente. Así lo llamo yo. Es un ecologismo que en realidad lo que traduce es una profunda mentalidad conservadora y temerosa de la capacidad de los seres humanos de transformar cuidadosamente la naturaleza y también transformar a la sociedad. Entre otras cosas, para impedir que la sociedad agrega incorrectamente a la naturaleza. ¿Por qué traigo ahora el tema de la ecología y la región pampeana? Porque aquí va a hablar Marcelo sobre la minería del litio. Y hoy en la Argentina, a alguien le podés decir hijo de puta, pero no le podés decir minero, no le podés decir prominero. O sea, promover la minería en la Argentina hoy es pecado. Está mal. Ha habido movimientos violentos en contra de la minería en regiones del país que de lo único que pueden vivir es de la minería. Que la minería hay que practicarla de una manera ecológicamente correcta. Obviamente, toda actividad humana hay que practicarla de una manera ecológicamente correcta. ¿Hay algo más artificial que una ciudad? Bueno, hay que hacerlo bien, pero hay que hacerlo. Salvo que queramos, no sé, después de que se muera la mayoría, los pocos que quedemos, volvamos a las condiciones de existencia de 6.000 años antes de Cristo. No de 6.000 años atrás, de 6.000 años antes de Cristo. Si queremos, podemos intentarlo. Pero toda la vida humana es artificial. Sin embargo, acá se la agarraron con la minería. Bueno, yo tengo mi opinión de por qué se la agarraron con la minería. Voy a contar algunas cuestiones que seguramente una explotación correcta del litio va a inmediatamente provocar. Voy a contar dos casos específicos ocurridos en la Argentina sobre cómo el ecologismo sirve
a los peores intereses del país. Uno ocurrió hace muchísimo tiempo atrás, estoy hablando de la década del 80. Yo era joven, imagínense. Cuando en la provincia de Tucumán empezó a suceder que año tras año venían inundaciones torrenciales de los ríos que bajaban de la montaña y que rompían sistemáticamente. En esa época teníamos ferrocarriles y cumplían una función crucial en el transporte de cargas, los puentes de los ferrocarriles, porque venían con cada vez más agua, y que el agua arrastraba cada vez más piedras y rocas, y destruían las bases de transporte de lo que se conocía en esa época como el umbral del Chaco, que es el lugar donde la llanura chaqueña llega a tropezar con las montañas de las primeras estribaciones de las sierras subandinas y se produce en condiciones ecológicas ideal, entre otras cosas, para producir soja. Entonces, todos los años en Tucumán, la línea del ferrocarril Belgrano, construida por el Estado, por supuesto, porque a los ingleses nunca les interesó, se encontraba con que había que reparar y reconstruir los puentes para que pudieran pasar los trenes que transportaban la soja. No, los porotos y la soja, que en ese momento se había empezado a producir en la zona de Salta, en Rosario de la Frontera, que era un boom agrícola de ese momento. Justo cuando viene el boom agrícola, empiezan a venir las torrentadas de los ríos, cada vez más grandes, cada vez más potentes y cada vez más imposible de transportar la soja por el tren, que era lo que garantizaba que eso fuera económicamente factible, el transporte por tren. Porque los grandes mercados consumidores no estaban en el norte argentino, por desgracia. Estaban en el sur. Bueno, yo conocí al equipo, no participé, pero conocí al equipo y seguí el trabajo del equipo que fue encomendado por las universidades nacionales y por el Ministerio de Agricultura para averiguar qué pasaba. Y llegaron a la siguiente interesantísima conclusión. Lo que está pasando es que la destrucción del empleo en los cañaverales con el plan de Onganía, más la destrucción del salario en la vida urbana con Martínez de Oz, lo que generaron es una huida de habitantes de los entornos periurbanos a varios lugares, entre otros a la Sierra Alta. Y por lo tanto empezó a haber cada vez más hatos de cabras. Y las cabras empezaron a ramonear a lo loco para hacer chivito, que después los cordobeses lo venden como cordobés. ¿Hay algún cordobés por ahí? Les cuento que la mayor parte de los chivitos cordobeses que hay son de Neuquén y del norte argentino, no de Córdoba. Pero igual no importa, yo lo cuento esto nomás. Volviendo. Los hatos de cabras que se ramoneaban todo, y claro, sin cobertura vegetal, ahí tenemos un problema ecológico real negativo, sin cobertura vegetal, la montaña no retenía aguas, y al no retener agua, las crecientes eran cada vez más graves, más violentas y más destructivas. Entonces, la solución real al problema era aumentar los salarios, para que la gente tuviera ganas de bajar a trabajar en el campo. O sea, los mismos productores de poroto que pagaban salarios de miseria, y podían pagar más, pero que tenían la mentalidad rentística que preside a la producción agropecuaria en la Argentina desde los tiempos de nuestra gran inserción en el mercado mundial, eran los causantes indirectos e ignorantes, por supuesto, de las mismas avenidas y aluviones que le impedían al ferrocarril transportar su mercadería a los mercados de consumo final. Uno de los integrantes del equipo de trabajo, el director del equipo de trabajo, que fue un docente mío, me contaba que cuando hicieron la exposición ante la Sociedad Rural de Rosario de la Frontera y algunos lugares cercanos de Tucumán y qué sé yo, todo anduvo bárbaro, hasta que llegaron a esta explicación. Y en ese momento no los quisieron escuchar más. O sea, somos todos ecologistas, hasta que hay que pagar mejores salarios.
otro ejemplo es el ejemplo de lo que ha pasado, el movimiento antiminero muy fuerte, que por suerte fue derrotado en San Juan y que por ahora no es derrotado en Mendoza, por un sistema parecido. La minería imperialista, que es imperialista, y este es el tercer punto al cual me voy a referir yo como introducción y acá cierro, la minería imperialista paga muy altos salarios. Yo he conocido y hasta he tenido el honor de ser amigo personal de una gran compañera de lo que hoy es el Partido Patria y Pueblo, la compañera Lucía Dávila, que era cosechera de cebolla en San Juan. Yo sé, por relatos directos de quienes fueron desde niños cosechadores de cebolla, lo que era la vida del cosechador de cebolla, y lo que es todavía. La producción del Valle Sanjuanino, del Valle de Riego Sanjuanino, también se basa en la hiperexplotación del trabajador rural, al igual que en Mendoza. Esto siempre fue así. Siempre. Todavía en la década del 80 existía en Mendoza la figura del contratista de viña, algo parecido al mediero de las Quintas de la Plata, que es una forma de hiperexplotación no registrada. Esos trabajadores rurales del Valle de San Juan, no me acuerdo ahora el nombre del valle, pero donde está el oasis de Riego de San Juan, empezaron a descubrir que si se iban a trabajar a las minas en San Juan, ganaban buenos sueldos. Y ahí funciona eso que les gusta mucho a los empresarios argentinos formados desgraciadamente en la escuela oligárquica de la renta y el parasitismo. Funciona mucho que cuando no hay muchos trabajadores hay que pagar mejor. Y entonces el substrato del movimiento antiminero en San Juan, además de tener que ver con que el gobierno que implantó la minería en San Juan era un gobierno peronista, eran los chacareros y viñateros del Valle que veían que cada vez tenían que pagar mejores sueldos. Idéntica conducta. Obviamente esta gente no sabía lo que había pasado en el noroeste. Yo de casualidad he conocido por estas dos cuestiones, dos ejemplos. Hay más ejemplos, pero me paro en estos dos. Porque a lo que yo voy en última instancia es a hacer notar que la promoción de la minería es un pecado en la Argentina. Así como la promoción de la agricultura no lo es. Aunque la agricultura también violenta los equilibrios naturales. Si no, no sería cultura, agricultura. Cultura significa humanidad. Humanidad significa a la naturaleza la ponemos a nuestro servicio. Bueno, entonces, minería en un país acostumbrado en sus clases dominantes al disfrute rentístico en el extranjero, para colmo después de Martínez de Oz, forzado a convivir con una economía bimonetaria, donde está la moneda de los ricos, que es el dólar, y está la moneda de los pobres, que es la que nos toca, el austral, el peso, el nuevo peso. Es el secreto de las devaluaciones. Se devalúa el peso, que es la moneda de los pobres, no el dólar, que es la moneda de los ricos. O sea, tenemos todas en contra. Un sistema que no banca más la cantidad de argentinos que hay en la Argentina. Yo diría que la especie animal más amenazada en la Argentina es el argentino, el pueblo argentino, porque se entiende como especie amenazada aquella cuyas condiciones de existencia le impiden seguir reproduciéndose tal como era, no digo evolucionando, tal como era. Bueno, el pueblo argentino está en condiciones de no poder ser el que es. Estamos entrando ahora a un pueblo argentino con 40% de pobreza estructural. O sea, la Revolución Libertadora no fue de una vez, tardó décadas, pero hasta ahora viene siendo para siempre. Y están cumpliéndose todas las cuestiones que de ahí se derivan. Bueno, de repente aparece, y acá ya estoy cercano, Marcelo Koenig, ya te dejo, pero quiero terminar ahora porque ahora quiero todo lo que dije ponerlo en función de la tarea gigantesca que vos estás encarando, que esto vos ya lo sabés, pero quiero
dejarlo en claro. Aparece, después de largas décadas de sequía, una posibilidad de reproducir el esquema de capitalización en el mercado externo de la construcción de una industria autocentrada en la Argentina a través del litio, del cual somos, junto con Bolivia y Chile, tan Arabia Saudita como antes éramos, junto al Uruguay, de las carnes y del trigo. Porque efectivamente el litio en la Argentina y en Bolivia y en Chile se extrae con una jeringa, por así decir. Mientras que en otros lugares, para poder extraerlo, hay muchos lugares donde se puede extraer. Hay que hacer un laburo fenomenal. Abro un paréntesis medio inquietante. Esto por ahí Marcelo ya lo sabe, y si no lo sabe lo comento, porque eso seguramente él lo va a investigar y lo va a usar. En algún país de los Emiratos Árabes, no sé por dónde, ahí en el Golfo, una de esas monarquías de bandoleros transformados en príncipes por el imperialismo británico, han puesto guita y han descubierto una manera de hidrolizar agua de mar, por lo menos de alta concentración salina, como la del Golfo Pérsico, y sacar litio de una manera que dicen que es competitiva. Te aviso, Marcelo, porque este es un dato importante para nosotros. Si no lo sabías, te adelanto. Después te voy a pasar el dato, el link donde esto está explicado para que lo uses, inclusive en tu propio trabajo. Porque esto marca la urgencia de que se haga lo que vos planteás. Hay que hacerlo ahora ya, antes de que lo otro madure, si es realmente bueno. Pero bueno, volviendo, cierro paréntesis. En la Argentina se saca litio con mucha más facilidad que en cualquier otro lado, salvo Bolivia y Chile. Entonces, estaríamos en condiciones, si hacemos las cosas bien, de que el litio sirva para financiar con una renta obtenida en el extranjero la industrialización autocentrada que necesitamos si queremos que los argentinos tengamos algún destino en el mundo. Como argentino. O si no, se entenderá por argentino algo muy diferente a lo que se entiende todavía hasta hoy. Y acá está la cuestión. Hay un montón de obstáculos que va a haber que vencer para que esto sea así. En un reportaje muy interesante que hizo para la revista Trama, creo el número 13 de la revista Trama, hace poco, una revista que se consigue por internet, el doctor Culfas, el ministro de la Producción, que está haciendo un trabajo realmente impresionante en la Argentina, la producción está creciendo a pesar de la pandemia y superando ya los índices con los cuales el gobierno había llegado al poder. Él hace un planteo donde dice, bueno, el litio debería servir para integrar todos los proveedores para el litio, que es exactamente para lo que sirve la minería. Porque la minería en un proceso de industrialización general sirve a condición de que las máquinas que se usan para la explotación minera sean de producción nacional. Y por lo tanto, que el valor que se exporte de la producción de litio tenga valor agregado. Es decir, no exportar litio en bruto, exportar batería. Bueno, tu proyecto, yo no me adelanto a tu proyecto, me cayó la boca, no sigo para tu lado. Pero exportar con el máximo valor agregado posible de entrada. De entrada. Lo cual también va a implicar toda una serie de modificaciones a futuro en la ley de minería, la ley de entidades financieras, bueno, la ley de sociedades, eso es otra historia. Pero volviendo al litio, nosotros tenemos en el litio una gigantesca oportunidad, pero una gigantesca oportunidad. Porque efectivamente el litio nos provee una renta diferencial que no es per cápita del volumen de la que fue la renta pampeana, pero que sí puede servir para, reinvertida con inteligencia, generar por fin un proceso de industrialización autocentrada que no haya manera de revertir, que es lo que la Argentina necesita para vivir bien. Esa industrialización permite exportar cada vez con mayor valor agregado. En la Argentina tenemos cerebros y corazones para poner mucho valor a las cosas. Lo que necesitamos son las máquinas. Bueno, hay que hacerlas.
Hay que hacer toda la parte de ciencia y tecnología, hay que hacerla crecer, que es lo que el gobierno está haciendo. Pero ¿cómo lo financiamos? Bueno, el litio va a servir para eso. Ahora, siempre y cuando lo hagamos bien. Porque si no, va a ser la segunda oportunidad perdida de insertarnos en el mercado mundial de una manera que no sea negativa para el interés argentino. Y quiero terminar con un solo detalle, el último, y cierro. El mercado mundial del año 2020 es muy distinto al mercado mundial del año 1880. Es estructuralmente distinto, porque uno de los principales jugadores, y el más interesado probablemente en nuestro litio, es un país que puede ser muchas cosas, pero que no es un país imperialista. Y no puede serlo. Y no puede serlo. Por motivos que no vienen al caso, pero no puede serlo. Por lo menos yo estoy convencido. Otro día, si quieren, les explico por qué. Que es la China. El nuevo hegemón mundial no es un país imperialista. No son santos en ningún aspecto. Son gente jodida en muchas cosas y tienen muchos miles de años de comercio desigual con su entorno de Asia Oriental. Lo que pasa es que también tienen muchos siglos, mejor dicho, muchas décadas, 2 siglos de penetración imperialista brutal y devastadora. Así que ya son anticolonialistas, pero además no tienen suficiente capital como para ser imperialistas, y la banca se considera un servicio público y es del Estado, por lo tanto no puede ser una banca imperialista. Entonces, con un país así hay que negociar con los dientes apretados, pero sabiendo que a los tipos no les interesa penetrarnos como un virus. Todo lo demás lo tenemos que cuidar. Entonces, esas cartas solamente las vamos a poder usar si tenemos los naipes. Nosotros tenemos un ancho de espadas en la mano y hay un par de cartas más. Bueno, la cuestión es cómo mantenerlas bien en la mano y cómo jugarlas bien. Y de eso, si no me equivoco, forma parte este extraordinario proyecto que yo le estuve mirando, Marcelo, me parece bárbaro, de Marcelo Koenig, que ahora sí va a hablar del litio, y disculpen la introducción, pero creo que está claro la importancia que tiene este proyecto. ¿Sí? Déjame presentarlo, Néstor, gracias. Claro. Gracias por la intervención, porque como Marcelo está prácticamente en su casa, cometí el error de no presentarlo. Voy a hacer algo que seguramente no le va a molestar a Marcelo como le molestó a Néstor, digamos. Primero, Marcelo es un militante y es uno de los referentes descamisados. Después es diputado, docente de la UBA y docente del UNDAP. Y bueno, nos conocemos hace un montón de tiempo. Conoce el Jaureche y el Jaureche es su casa. Y bueno, nada mejor que él para contarnos sobre el proyecto que tiene y que está impulsando, no solamente como proyecto, sino como política. Me parece que lo más interesante es la política que él enfoca con el tema del litio, pero bueno, Marcelo, un gusto que estés con nosotros. Bueno, como bien decía Pablo, en realidad para mí es Pachorra, no es Pablo, digamos. Yo me siento en casa con los compañeros y las compañeras del Jaureche, me siento un compañero más y uno de los que, como fue esa propia definición, de los que pelea codo a codo y puede confiar en pelear espalda con los compañeros del Jaureche contra los antinacionales. Y me parece que eso es parte de lo que nos hace hermanos, más allá de que uno pueda tener una matriz con algunos matices diferentes, ¿no? Digamos, yo vengo del peronismo y reivindico el peronismo, y me parece que en todo caso eso, también esos matices diferentes como nacionales también nos hacen concurrentes, y por eso yo me siento entre amigos, y a muchos, igual que a Pachorra, a Néstor, por ahí lo vi a Omar, los conozco hace un montón de años y nos venimos cruzando y hemos hecho incluso cosas juntos. Me acuerdo cuando estuvimos en el 2001 en unos intensos debates de qué íbamos a hacer con esa Argentina tan revuelta, y en el sindicato de obreros navales y en el sindicato de dragado y balizamiento conversábamos muchas veces y pensábamos a ver para dónde iba a rumbear esa Argentina que se había abierto nuevamente su destino a partir de la pueblada
del 19 y 20 de diciembre. Yo, a diferencia del amigo Néstor, no puedo hablar en función de mis títulos, no soy geógrafo, no soy tecnólogo, pero sí, como soy abogado, tengo una patente de corso que me sirve para hablar de cualquier cosa en la Argentina. Y eso es parte de lo que nos suele pasar a los abogados, que hablamos de cualquier cosa. Interrumpo un segundito nada más. Dale. Yo no quería que el hecho de ser presidente del Jauretche fuera patente de corso para mí. Quería explicar por qué quería hablar. Está bien, se entendió claro, Néstor. Digo, yo lo que quiero decir es que evidentemente acá lo que estamos haciendo es pensando, como lo hacía con mucha claridad Néstor, los caminos estratégicos de la Argentina y discutir los caminos estratégicos de la Argentina. Yo, que por un compromiso militante, se da la casualidad que ahora esté en la Cámara, siempre me pregunto qué es lo que justifica mi paso por ese lugar, y por eso no quería dejar de llevar, para no terminar haciendo como hacen muchos legisladores, más siendo oficialista, ¿no? Votando todas las cosas que manda el Ejecutivo disciplinadamente como un diputado oficialista, y metiendo proyectos de beneplácito, proyectos de repudio, meter algún tema, algún debate que tuviera que ver con esa construcción estratégica, con esa idea de la industrialización autocentrada, con la idea de un proyecto nacional que recupere no solamente el protagonismo popular, sino el destino de la Argentina verdadera, de la Argentina profunda, de esa Argentina que todos nos animamos, entendimos, sobre todo a partir de las enseñanzas de un viejo conocido de la izquierda nacional, podríamos decir el fundador de la izquierda nacional, que nos enseñó que somos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos, y pensar esto es una cosa que siempre me impulsó, y me parece que en el litio nosotros encontramos una beta para hacerlo, ¿no? Un lugar desde donde tenemos esa oportunidad de volver a ser, como dijo Néstor, una Arabia Saudita, ¿no? Digamos, volver a ser, digo, tampoco el modelo está bueno, ¿no? Digo, porque la verdad que Arabia Saudita, si hay algo que es un país absolutamente injusto, en donde el imperio muchas veces se ha aprovechado de esa riqueza, pero las riquezas naturales suelen ser, más para un país como el nuestro, que las posee y en gran cantidad, y para toda nuestra América, que las posee en gran cantidad, o una bendición o una condena. Digo, una condena puede ser porque vengan a partir de esas riquezas naturales, y esto es parte de la naturaleza de la defensa, como dijo muy claramente el compañero Gorohovsky, a quedarse con lo nuestro, y a condicionarnos cómo nosotros usamos lo nuestro, y por el otro lado, también que nos quedemos de todas esas grandes riquezas solamente, como se dice en el lenguaje moderno, con el pasivo ecológico. Es decir, que yo estoy absolutamente de acuerdo con la idea de que nosotros tenemos que intervenir en la naturaleza, y me quedó y me pareció buenísima esa intervención que hizo Néstor, planteando que la agricultura también altera las condiciones de la naturaleza, ¿no? Digo que no podemos pensarla de otra manera. Digo, miren, se alterarán las condiciones de la naturaleza, que en el caso de la Argentina, el uso de glifosato y toda otra serie de venenos nos está cambiando hasta el clima, ¿no? Digamos. Ahora, pareciera que no se puede criticar ecológicamente eso, y sí se puede criticar ecológicamente la cuestión de la minería. Pero yo quiero centrarme un poco en qué es lo que se está haciendo ahora con el litio, porque me parece que para pensarlo también tenemos que partir del lugar en donde estamos. Y la verdad es que hoy el litio se está abordando desde las dos puntas de la cadena, ¿no? El litio es toda una... Para poder aprovecharlo, el litio en términos estratégicos como queremos nosotros, lo tenemos que aprovechar integralmente, o sea, en la cadena en su totalidad.
y pensar al litio precisamente como esto, como una oportunidad de hacer eso que llamaba Néstor una industrialización autocentrada, que nos permite entrar en el concierto de las naciones, o por lo menos sea una de las herramientas que tenemos para entrar en el concierto de las naciones, como una nación soberana, como una nación que se sienta de igual a igual a ser uno de los polos en conjunto con nuestra América de la multipolaridad que nosotros reivindicamos en el mundo, porque yo todo bien, igual me gustaría escuchar por qué los chinos no pueden ser imperialistas, pero digamos, la verdad... Otro día lo charlaremos, pero la verdad es que yo no quiero esa multipolaridad donde nosotros la miramos como discutan y se pelean entre polos, del cual nosotros no somos un polo, ¿no? Digamos. Entonces, en ese punto, me parece que el litio, y además teniendo en cuenta esto que refería Néstor, que América Latina, no solamente la Argentina, Chile y Bolivia, son la reserva de litio más grande del mundo, ¿no? Y además, en particular, tenemos un litio que es fácilmente extraíble, ¿no? Digamos, yo no sabía nada de los que están haciendo ahora del mar, pero seguramente es el litio mucho más complejo de extraer que el que tenemos nosotros. Usaba la idea de la jeringa, Néstor, yo siempre uso la idea de un pocito, digamos, y por eso también hago la comparación con Arabia Saudita, ¿no? O con Venezuela, donde vos haces un pocito y ya saca el petróleo. Argentina tiene de ese litio. Fíjense lo rentable que será el litio, que el mayor exportador de litio, por lo menos hasta hace unos años era Australia, tiene un litio 10 veces más difícil de sacar y más costoso de sacar que el litio de la Argentina. Argentina tiene de los dos, ¿no? Digamos, un litio que es parecido al de Arabia Saudita y un litio que es parecido al fracking, ¿no? Digamos, donde hay que sacarlo prácticamente de las piedras, ¿no? Argentina, entonces, si es negocio vender el litio de Australia, miren si no será negocio vender y aprovechar el litio latinoamericano. Entonces, ¿cómo hacemos para aprovechar esa cuestión? ¿Y qué es lo que se está haciendo hoy, ¿no? Aunque nos parezca mentira, el Chile neoliberal tiene leyes muchísimo más restrictivas y beneficiosas para los intereses chilenos que la Argentina nacional y popular. Y esto lo decimos con vergüenza, ¿no? Digamos, lo decimos porque todavía subsisten, como el Código Minero modificado por el menemismo, aberraciones, lo que don Arturo Jauretche llamaría estatutos legales de coloniaje, ¿no? Esa madeja jurídica que nos sigue atando y poniendo de rodillas frente a los poderes imperiales. Por eso es que hoy lo que se hace en la Argentina son dos cosas, este abordaje decía de las dos puntas de la cadena. Por un lado, y sobre todo a partir de esa estructura jurídica creada por esa constitución o esa reforma constitucional neoliberal que fue la Constitución de 1994, que para hacerse el progresista, para hacerse el federal, dice en su artículo creo que 124 que los recursos son de las provincias. Y esto no hacía más que, no fue hecho específicamente para el litio, ¿no? Digo, en realidad para las otras cosas y sobre todo para el petróleo y esas cuestiones así que en ese momento tenían mucha más importancia. Pero lo que era es un estatuto jurídico hecho en función de los intereses de las empresas transnacionales. Es siempre mucho mejor sentarse a negociar con una provincia que con un Estado nacional soberano. Entonces era mucho más fácil a esas empresas sentarse a hablar con los estados provinciales que muchas veces tenían mucho menos presupuesto que la propia empresa. Esto es utilizado hoy y se aferran los gobernadores de las 3 provincias que tienen litio principalmente, que son Salta, Jujuy y Catamarca, que son todos gobernadores de signo distinto, pero que a la hora de cuando empezamos a hablar de la nacionalización del litio, se sentaron en una mesa, armaron la mesa del litio y dijeron, esta es mía, mía, mía. Y lo que hicieron fue
plantear que nadie va a venir a sacar el litio de ellos, y ellos lo que van a garantizar es que se lo lleven hoy las empresas multinacionales, que son socios mayores de socios menores, que a veces son empresas estatales, pero generalmente son empresas privadas, y que se los llevan por espejito de colores, ¿no? Realmente hoy se están llevando nuestro litio por apenas unas monedas que no llegan en ninguno de los casos a más del 5%, para que nos demos. Es más, los que se llevan el 5% lo pagan en especia, con lo cual la provincia de Jujuy se vio obligada a hacer una empresa de comercialización de litio, porque si no tenía los galpones abarrotados de litio y sin poder siquiera venderlo, porque ni siquiera se toman el laburo de dárselo en guita, ¿no? Ahora, seguramente, no, yo no sé nada ni tengo forma de probarlo, seguramente gran parte de las campañas políticas se bancan por abajo con que solamente en la Argentina quede el 5% de ese litio, ¿no? Digamos. Yo no quiero ser malo y sospechar, pero digamos, es como dice el tango de Discépolo, uno no puede amar sin presentir en la Argentina. Ahora, lo cierto es que esa punta no es más que el proyecto extractivista, que lo describió con mucha esa mentalidad rentística, esa mentalidad de patrón de estancia, de dueño de las vacas que se autorreproducen, que es la mentalidad muchas veces de las clases dominantes en la Argentina, y que lamentablemente sigue en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles. Ahora, ese modelo extractivista lo que nos está demostrando que está agotado, ¿no? Ese modelo rentístico está agotado. Más allá de la cuarentena, que hayamos llegado prácticamente al 50% de nuestra población por debajo de la línea de pobreza, lo que nos muestra es el agotamiento de ese modelo, ¿no? De ese modelo que vino a imponer a sangre y fuego la dictadura genocida. Podríamos irnos más atrás a la dictadura del 55, pero para no entrar en controversia, yo no creo que haya tanta diferencia, pero la del 76 lo que trajo fue el factor del capital financiero, que es quizás hoy predominante. Entonces, claramente esa instalación, aún en los gobiernos populares de Néstor y Cristina, que cambiaron mucho lo simbólico, que cambiaron mucho lo político, pero no pudieron tocar con la matriz, el proyecto de país instalado desde aquella dictadura, por lo menos eso es lo que yo creo. Y este agotamiento también nos lleva a la otra punta, porque a veces las respuestas, las tibias respuestas que se hacen, no alcanzan para dar soluciones. Y estas tibias respuestas, así como hay un aprovechamiento extractivista, hay un aprovechamiento que podríamos ponerle el título de desarrollista, ¿no? Que es el que encaran desde el Ministerio de Producción. Yo tengo una mirada bastante más crítica, se ve que Néstor del amigo Culfas, ¿no? Digo, pero seguramente coincidiremos que lo nacional o lo peronista, de acuerdo a cómo lo miro yo, no tiene nada que ver con ese desarrollismo, que en realidad lo que trata es de pensar que hay un único camino de desarrollo en el mundo, y que ese camino lo podemos transitar de la mano de las empresas multinacionales que nos van a venir a ayudar a transitarlo. Bueno, lo que está haciendo con ese tema el Ministerio de la Producción es tratar de ofrecerle, y de hecho han hecho un preconvenio con los chinos, la posibilidad de desarrollar electromovilidad en la Argentina. Y como son unos genios de la economía, lo que hicieron, lo que se les ocurrió para hacer eso, es una ley de promoción industrial. Son bastante básicos los amigos. Y en esta ley de promoción industrial son como toda la ley de promoción industrial. Excepciones impositivas para las grandes empresas que se radican. Digo, esto que en una provincia puede ser una cosa interesante, para la nación no deja de ser más que excepciones para que el capital extranjero venga, condicione, determine en nuestra economía.
Con esto no estoy haciendo una diatriba contra cualquier tipo de capital y no pensar que no podemos desarrollar algo de lo que tenemos que desarrollar en sociedad con esas empresas, pero sí decirlo acá entre compañeros con toda claridad, que muchas veces la intencionalidad, y esto me consta porque hablé con uno de los que llevó a cabo esa negociación con los chinos, y que los chinos le decían, bueno, pero tenemos que tener un interlocutor local. Y yo le dije, y bueno, entonces pensaron en el Estado. Y dijeron, no, ¿cómo vamos a pensar en el Estado? Pensamos en algunos industriales amigos. Bueno, digamos, yo creo que hay toda una matriz de pensamiento que cree que los argentinos no somos capaces ni de producir nuestra propia riqueza para transformar el mundo, ni de ejercer en última instancia nuestra soberanía. Por eso estas dos puntas son encaradas desde una perspectiva que puede ser calificada de cualquier cosa, incluso de bien intencionada, pero nunca de nacional, nunca de estratégica, nunca de liberadora. Nosotros lo que proponemos es muy concreto, ¿no? Digamos, y tiene 3 etapas que las voy a tratar de sintetizar para que podamos abrir un poquito la charla y el debate. La primera cuestión es declarar al litio como un recurso estratégico, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que el litio es algo demasiado importante para que solamente esté en manos de la capacidad de negocios de un gobierno provincial. ¿Esto significa atentar contra el federalismo? Yo creo que todo lo contrario, porque como ustedes verán a medida que vaya desarrollando la propuesta, la idea del federalismo en serio es generar trabajo en cada una de esas provincias. No generar negocios para las clases dominantes, sino generar trabajo. Y por eso es que me parece que esta declaración de estratégico y la creación de una Comisión Nacional del Litio que determine qué se extrae, cómo se extrae y para dónde va el litio que se extrae de la Argentina, me parece que es un primer paso fundamental y central. En el cómo se extrae, yo creo que, yo comparto esto, el núcleo de lo que había dicho Néstor, que hay como una especie de abominación en relación al tema de la minería. La minería siempre modifica a la naturaleza, esto no puede discutirse, pero también es cierto que no es que la única minería posible es una minería con alto impacto ambiental. También es posible otra minería, seguramente va a ser más cara para aquellos que la ejercen. Digo, está en las potestades del Estado poner los condicionamientos necesarios para que esa extracción del litio o de lo que fuere se haga con respeto a las comunidades que viven ahí, a los pueblos originarios que viven en la zona, digo, que se haga realmente en consideración a las personas. Esto no significa mantenerlo en el mismo estado que están, porque en general en todas esas zonas que son tan ricas en nuestra tierra, es donde viven los argentinos y argentinas más pobres de toda la Argentina. Pero bueno, evidentemente hay algo ahí que hay que modificar y que se puede modificar sin que eso signifique una condena para los hombres y mujeres que viven allí. Después, la otra cuestión, la otra etapa, tiene que ver con aprovechar un poco el alto desarrollo científico-técnico que tiene la Argentina. Argentina tiene no solamente un enorme aparato científico-técnico, todo financiado por el Estado, ¿no? Y esto hay que decirlo con todas las letras, porque cuando se habla de los sistemas científicos técnicos internacionales, siempre se dice, bueno, una parte es el Estado, una parte son las empresas. Las empresas en la Argentina, y mientras más transnacionales sean las empresas, más se acentúa esta tendencia, prácticamente no invierten absolutamente nada en la investigación y toda la platita la pone el Estado. Bueno, evidentemente ahí en la Argentina hay un enorme desarrollo del cual carecían, aun cuando tenían la voluntad nacional de hacerlo, por ejemplo, la República Plurinacional de Bolivia, con lo cual tuvo que asociarse con otros para poder desarrollar
su proyecto. ¿Qué digo esta cuestión de la asociación con el sistema científico-técnico? Concretamente al desarrollo del primer nivel del litio, de la industrialización del litio, que tiene que ver con la creación de baterías, ¿no? Todos utilizamos permanentemente la batería de litio. Seguramente algunos de los teléfonos que tenemos o que por los cuales nos estamos comunicando tienen batería de ion de litio. La computadora tiene batería de ion de litio. Y mañana también lo van a tener los autos en que nos manejemos. Ya en gran parte del mundo se desarrolló esta tecnología porque hoy por hoy el litio es sin duda el mineral con mayor capacidad de administración de la energía, ¿no? De retención y de administración de la energía. Por eso, y hasta tanto no se invente otra cosa, ¿no? Que mañana puede ser la extracción del litio, decía, de las sales marinas Néstor, capaz que inventan de sacarlo de Marte o de Júpiter o andar a saber de dónde, pero hasta tanto se invente lo nuevo, algunos están trabajando en el tema del hidrógeno verde, pero tiene tanta inestabilidad que es difícil pensar que en los próximos años eso se va a suplir. Hasta tanto exista eso, el litio, se abre una ventana de quizás 20 años, 30 años, en donde el litio, tener litio es tener una fortuna. Tener litio es tener una fortuna. Por eso, nosotros lo que podemos hacer es transformar ese litio en batería. La Argentina, por si alguien no lo tiene, digamos, no es que tendría que empezar de cero. En algunas cosas está atrasada. Si hubiéramos empezado hace 10 o 15 años, no tendríamos que recurrir a nada de lo externo. Pero ahora, en algunas cosas, como la creación de celdas, vamos a tener que estar importando cosas. Pero la Argentina ha logrado desarrollar la batería del famoso ARSAT, se hizo en la Argentina. Es decir, claramente no es que empezamos de cero, que arrancamos sin saber nada sobre el tema y que estamos haciendo una patriada loca. No, la Argentina tiene enormes desarrollos y particularmente todos los argentinos tenemos una tendencia natural a armar una interna furiosa en cualquier tema, pero en el litio existe un foro del litio donde se reúnen todos los investigadores del litio y todos coinciden en más o menos los mismos parámetros, las mismas estrategias, las mismas cosas. Es decir, se han logrado poner de acuerdo en torno al tema del litio y me parece que eso es más que auspicioso para poder aprovechar eso. El último nivel, el tercer nivel, tiene que ver con la electromovilidad. En todo el mundo, y esto también es ecológico, pero parece que esto es ecológico y no se puede decir, en todo el mundo se está tendiendo hacia que los autos dejen de ser tirados por combustibles fósiles y pasen a ser tirados por electromovilidad. Es decir, pasen a ser autos eléctricos y no autos a nafta o a gasoil. Para esto, las baterías de litio son no fundamentales, son la clave. La Argentina tiene una enorme historia, una enorme experiencia en la fabricación de automotores. En la fabricación no solamente de todo lo que implica autos, micros, camiones, porque en la electromovilidad no solamente están las baterías, sino que también están las carrocerías, también hay un montón de otras cuestiones que están adosadas a eso. ¿Por qué decimos que es el tercer nivel? Así como el primer y el segundo nivel se desarrollan, por lo menos nosotros proponemos desarrollarlo en origen, con lo cual generaríamos trabajo en los lugares donde la riqueza está y un federalismo verdadero. Nosotros decimos que hay una enorme posibilidad de que este tercer nivel sea a su vez una enorme fuente de ingreso de dólares para la Argentina. ¿Por qué? Y porque la Argentina puede ser el lugar desde donde se provea de electromovilidad, por lo menos a toda Latinoamérica. No digo ser uno de los grandes jugadores mundiales, pero por lo menos a toda América Latina. Y esto significará un enorme ingreso de dólares para la Argentina. Hoy, la única disputa en la que está el Ministerio
de desarrollo productivo es la disputa si las empresas de electromovilidad se instalan acá o se instalan en Brasil. Pero no aprovechan nuestro litio. Es más, si ese modelo se llega a concretar, lo que vamos a terminar es que los autos que se ensamblen acá, ¿no? Porque en última instancia lo que están proponiendo es una maquila que lo que hace es ensamblar, se hagan con baterías hechas afuera, compradas carísimas, y que tengan litio argentino vendido por Chirola y pagado como si fuera oro. Para que nos demos una idea de las dimensiones del negocio que estamos barajando, ¿no? No las dimensiones globales, porque esas haría falta explorar números mucho más complejos para ver cuánto podría ingresar a la Argentina por ese tema. Digo, pero para ponerlo en cifras, hoy en promedio la tonelada de litio se están llevando de la Argentina alrededor de $7.000. Entre paréntesis, de Chile se lo llevan por 14, ¿no? Dicen que en realidad tienen litio grado batería, todo un zaraza, pero que ni a palo se duplica el valor. Pero hoy el litio de Chile vale 14 y el litio de la Argentina vale 7. Si esto fuera transformado en batería, la tonelada se multiplicaría por 10 o por 20. Si esto fuera transformado en camiones, en autos o en micros eléctricos, esto a su vez se multiplicaría por 100. Es decir, claramente nosotros tenemos una enorme posibilidad de agregar valor argentino, de construir esa Argentina con una industria autocentrada, de construir un proyecto nacional que sea verdaderamente incluyente de las masas populares, porque si no vamos a estar aceptando mansamente estas condiciones de la dominación actual, a ser administradores de la pobreza. Y yo creo que hay algo que no tenemos que aceptar los militantes, que muchas veces salimos a tapar los baches de las necesidades de nuestro pueblo, es aceptar ser administradores de la pobreza. Yo creo que en este debate, en los debates en general de la soberanía, se juega el destino de la Argentina, y yo quiero terminar primero felicitándolos por asumir el debate sobre esta cuestión, y después también pedir que laburemos codo a codo para tratar de generar estos debates, esta agenda de la soberanía, que es la agenda principal de la Argentina, ¿no? Porque si no vamos a terminar discutiendo sobre la agenda que nos ponen los medios, si Macri es vago o no es vago, si tenemos vacunas de Pfizer o vacunas Sputnik. Y la verdad es que eso son todas cuestiones que se agotan en sí mismas, y que nosotros tenemos que animarnos a pensar en una Argentina más justa, más libre, más soberana y más integrada a nuestra América Latina. Gracias, Marcelo. Bueno, está abierto el micrófono para aquellos que quieran aportar. Se generaron algunas cuestiones para discutir, me parece que son más. Contá con el Centro Jaureche para estas cosas, Marcelo, vos sabés. Está Néstor, ya nos conoces a todos. Bueno, Omar, no lo veo. Está Rubén dando vuelta ahí también. Contá con el Centro Jaureche para estas cosas y cualquier cosa que podamos hacer, artículos, publicaciones, respecto a la temática en particular y respecto a todo lo que tenga que ver con la soberanía en general, contá con nosotros, digamos, eso seguro. Ahí pregunta, no sé quién, pregunta, ¿hay empresas argentinas públicas o privadas que estén desarrollando las baterías sobre soberanía monetaria? No sé, Marcelo. Por lo que No. Son dos preguntas distintas, me parece. La pregunta es que si hay empresas argentinas públicas o privadas que estén desarrollando las baterías de estado sólido del litio, obviamente. No, por lo que yo tengo entendido, directamente no. Hoy bueno, no. Pues ese es el nuevo modelo de batería de litio. No empresa. Ese es el nuevo modelo de batería de litio
que al no ser líquidas se cargan ultra rápidas, y ese es el desarrollo, por ejemplo, que me consta a mí que están desarrollando los chinos, los europeos. O sea, lo digo por el tema de industrializar el litio y no venderlo a granel. Vamos, o sea, lo preguntaba por eso. Sí, lo que hay es desarrollos de investigación. De hecho, hay varios polos donde ese tipo de tecnología se está desarrollando, no empresas. Si la pregunta es empresas, la respuesta es no. Si la pregunta hay investigaciones en torno a estos desarrollos, sí. Estas en general se hacen desde las universidades, y las universidades públicas son las que lo hacen. Una de las que más desarrollada está, de hecho tienen construido un prototipo de colectivo con el cual trasladan a estudiantes en la Universidad Nacional de La Plata. Pero en varias universidades argentinas hay desarrollo de este tema. No existen empresas que estén fabricando esto. No, claro, es la investigación más puntera que hay ahora en baterías de litio. Por eso preguntaba si la dirección argentina va en ese sentido, porque ahora yo solo oigo hablar de baterías sólidas. Mira, Raúl, dos cosas. Primero, no, acá con estado sólido estamos muy atrasados. Esto te lo puedo asegurar, lo cual no significa que no podamos pegar el salto si nos disponemos. Pero la respuesta que te dio Marcelo es la respuesta correcta. O sea, acá disponemos del material humano para saltar rápidamente a las baterías de estado sólido, las de ion litio, todas esas, digamos. Sí, sí, podemos hacerlo, pero hay que tomar la decisión. Es una decisión, entre comillas, antieconómica. Esto me permite absolver 2 o 3 posiciones con Marcelo, como diría el doctor Koenig, rápidamente. Yo no me meto en la interna del gobierno, entiendo que las críticas que le haces al Ministerio de Desarrollo Productivo, no tengo ningún problema en decirte que las comparto, pero también es cierto que hemos por lo menos salido de la caída brutal en la cual estábamos, digamos. Esto es lo primero que quería aclarar. Está claro. Lo segundo es que yo dije que la China no puede ser un Estado imperialista. Hay motivos estructurales por los cuales no puede serlo. Ahora, voy a decirlo muy técnica y académicamente, que pueden ser unos reverendos hijos de mil putas, no te quepa la menor duda. Yo no lo quise decir así abiertamente en la charla anterior, pero sí, claro que sí, negociar con los chinos va a ser durísimo. Ahora, es una salida más interesante que la salida de la Argentina del 80. Esto es lo que yo planteo. Hay una alternativa en el mercado mundial. Esto es lo que digo, de que no es del mismo orden, nada más. Otro día hablamos de por qué nos juntamos. Dentro de poco nos vamos a volver a ver en la ULA, ahí vamos a tomar un FECA o en diputado y charlamos largo. Dale, buenísimo. Y creo que nada más, esas eran las dos cosas que yo quería aclarar. Eso, y creo que nosotros, como decía el general, nos aprieta el zapato derecho, así que tenemos con quién sentarnos a negociar y ver un montón de cosas. Lo que me parece es que cuando hablamos de multipolaridad, lo que tenemos que tratar de lograr es que, y en esto seguramente vamos a coincidir, es que América Latina toda sea uno de esos polos de la multipolaridad. Obviamente. Esa era la tercera posición que no quise absolver porque sabía que estábamos de acuerdo. Está listo. Acá pregunta Adrián Agüero, ¿sería posible y conveniente algún proyecto de explotación conjunta con Bolivia donde tengo entendido hay mucho litio, digo, en bloque? Mira, nosotros venimos laburando con ese objetivo a largo plazo, ¿no? Claro. El primero es pensar que así como somos Arabia Saudita o Venezuela, si tenemos el 51% de la reserva de litio del mundo, en algún momento podemos hacer la OPEP y determinar los precios del litio, los precios mundiales del litio. En ese sentido, no solamente con Bolivia, sino con Chile, tenemos un destino común, pero para lograr ese destino común va a haber que destrabar unas cuantas cosas, ¿no? Digamos. Dentro de las cuantas cosas que hay que destrabar,
y que son parte, sin duda, de nuestro objetivo. Una es, Bolivia no está en el mismo punto ahora que lo que estaba antes del golpe de Estado. En la década, perdón, en el siglo XX se decían que los golpes tenían olor a petróleo. Ese golpe particular de Bolivia tuvo olor a litio, digamos, claramente. Entonces, no nos creamos que uno pasa por un año de un golpe imperialista como ese, o proimperialista como ese, y llega y vuelve en las mismas condiciones, con lo cual va a haber que remar muchas cosas, y también tenemos que remar acá, y esta es la otra cosa que me parece fundamental. Lo que tenemos que hacer es, primero, lograr que el Estado, y en esto yo me lo comí en mi intervención, pero lo aprovecho para plantear ahora, nosotros creemos que en este rol de la producción y de industrializar el litio tiene que tener el Estado un rol central, y creemos particularmente en esta concepción de la defensa que compartimos con lo que antes decía Néstor, que esto lo tiene que hacer fabricaciones militares. No solamente porque es la empresa que tiene una estructura que permitiría, y de hecho su propia tradición histórica sí lo ha hecho, ¿no? Cuando se instalaron los altos hornos, no se instalaron acá en el Gran Buenos Aires, sino que se instalaron ahí nomás, en Jujuy, en Palpalá, cerca del yacimiento Ferroso, y esto significó un polo de desarrollo para todo el noroeste industrial, para todo el noroeste argentino, de una enorme importancia. Si hubiéramos hecho varios polos más de eso, seguramente hoy esa zona no sería una de las zonas más pobres de la Argentina. Y me parece que ahí hay una enorme posibilidad, desafío, y además, y yo creo que en esto también vamos a tener un nivel de coincidencia, yo creo que las Fuerzas Armadas en un país dependiente como el nuestro tienen que tener un rol, ¿no? Digo, no alcanza con darle, de ponerlos bajo una conducción civil, no alcanza con darles curso de derechos humanos, hay que integrar a las Fuerzas Armadas a un proyecto nacional estratégico. Y me parece que el proceso de industrialización, así como lo tuvieron en su momento esos militares que se formaron en esa concepción de la que hablaba antes Néstor, en esa concepción de la defensa nacional como nación en armas, en esa concepción industrialista, digo, nosotros hoy tenemos que formar esos cuadros militares. Si de uno de los procesos más interesantes de nuestra América que sobrevivió fue el de Venezuela, fue precisamente por la hermandad y la unidad de proyecto entre las Fuerzas Armadas y el pueblo venezolano. Y me parece que esto que entre compañeros está bien, pero que uno lo dice afuera y se miran horrorizados, ¿no? Porque están todos aterrados que nos endiguen que queremos hacer Venezuela en la Argentina. Digo, la verdad es que es uno de los debates estratégicos que nosotros nos debemos. ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? Nosotros creemos que en este tema del litio, las Fuerzas Armadas tienen que tener un rol, y fabricaciones militares es particularmente, y yo esto lo vengo hablando tanto con el ministro Agustín Rossi como con Iván Digón, se me fue el nombre del presidente de Fabricaciones Militares, que es un compañero, un abogado de Rosario, un militante que comprende estas cosas, y que es fundamental, ¿no? Digamos, es fundamental que logremos construir desde este lugar ese proceso de industrialización, también dándole un rol y una integración a nuestras Fuerzas Armadas. Sí, si me permiten, en Bolivia, antes de la caída de Evo, estaba en proyecto levantar una fábrica de baterías de litio en Potosí, y una pequeña empresa boliviana con ayuda del Estado construyó algunos automóviles eléctricos a modo de prototipos, pero se proyectaba la posibilidad de trabajarlo, de producirlo en serie. No sé, sinceramente no sé en qué ha quedado todo eso después del periodo de Áñez y si ha sido o no retomado el proyecto, pero en Bolivia existía la noción de que había que fabricar baterías
y cosas muy curiosas, porque Bolivia no tiene, como tenemos nosotros, una tradición de industria automotriz. Sin embargo, hubo una empresa que se lanzó al tema de fabricar autos eléctricos. Sí, esto efectivamente fue así. Efectivamente, esto fue todo desandado durante la dictadura de Áñez. Y ¿Sí? nosotros, a través de los compañeros de ¿Y qué pasó? ATE Cachorro Godoy, ¿no? Que fueron de los que le bancaron el exilio a Evo en la Argentina, entramos en contacto con esa experiencia boliviana, porque ellos tienen una campaña desde ATE Nacional que se llama Volver a Sabio, y tenemos un núcleo de coincidencia en torno a este tema del litio, y ellos tienen la idea o el sueño, que será una idea que le tendremos que poner el cuerpo para que se realice, de crear una empresa binacional del litio, ¿no? Digo, ahora, primero tenemos que dar la pelea porque el Estado argentino intervenga en la cuestión del litio. Como diría el gran filósofo de Avellaneda, tenemos que ir paso a paso, ¿no? Porque si no, no podemos saltar algunas. Primero tenés que ordenar a tus gobernadores, como miran, ¿no? Como Claro, tener un poco en orden. Escuchame, déjame que meta un chivo, porque aprovechando que Marcelo habla de la defensa y de las Fuerzas Armadas y industrias militares, mañana empieza el curso en acuerdo entre el Jaureche y la Universidad de la Defensa, que está trabajando un poco estos temas, y el tema del curso son 4 clases, ahí está el link, el que no se anotó. El tema es de defensa y soberanía nacional. ¿Cómo no decirlo en el marco de esta charla, ¿no? Digamos, no quería aprovechar el chivo. excelente, la verdad que los felicito por haber abordado ese tema, porque me parece que es un tema central. Nosotros tenemos que volver a los temas centrales de la Argentina, tenemos que volver a los temas, a debatir el proyecto de país, no podemos seguir discutiendo chiquitaje. Digo. Y el tema de defensa y soberanía es clave, ¿no? Digo, es clave. Bueno. Una pregunta, ¿las baterías de litio sólidas son las que permiten la carga rápida? Porque eso es un problema a nivel de la masificación del uso, tener baterías que se puedan cargar en pocos minutos y no baterías que requieran 1 hora o 45 minutos de carga. Yo la verdad que desconozco el tema. Es una pregunta, no conozco cuál es la respuesta. Sí, son esas, pero no sabría decirte el tiempo que tardan en cargarse. Pero por lo visto reduce el tiempo más de un 50%. Están como muy locos con esto, haciendo mucha inversión, ¿eh? Yo he visto que en España se están usando baterías que tardan 10 minutos en la carga. Bueno, contra las primeras que requerían aproximadamente 45 minutos, 1 hora. Está bien que uno se puede poner a tomar un café en la estación de servicio, pero es un poco incómodo tener que perder 1 hora de viaje para recargar la batería. El tema está en la duración de la batería, porque al no tener líquidos dura como 10 veces más, o sea, es como mucho más duradera. Entiendo. Y tiene también una carga más rápida. Y el desarrollo que yo he leído que están haciendo privados en España es porque esto va con un pack, porque también tienes que cambiar las estaciones de carga. Porque allí ya las estaban desarrollando, las de las baterías líquidas, y lo han paralizado para ya emprender con las baterías sólidas. Entonces, claro, yo veo como que el desarrollo mundial de esto está ya muy desarrollado el tema. Luego supongo que será que se pongan a comercializarlo. Por eso le pregunté a Marcelo que si Argentina ya estaba hablando, porque el resto, yo qué sé, por lo menos en España solo hablan de eso, de la batería sólida de litio.
Ah, habrá que preguntarle al CONICET, supongo. Pero es que hay multimillonarios invirtiendo en eso, ¿eh? Bueno, Claro, bueno, acá hacemos una vaquita entre los que estamos acá y ya está. Ya, pero es que como luego salió el señor Elon Musk diciendo que donde hay litio te doy un golpe cuando quiera litio. Bueno, así pues le entonces fue. Yo soy sociólogo, podría opinar de todo, digamos, hasta inclusive esta batería, digamos, pero no sería muy fidedigno lo que diga. Bueno, compañeros, gracias Marcelo por venir, por compartir con nosotros. Por supuesto que esto está abierto y en cualquier otro momento te invitamos de vuelta a que venga y que seas parte también. Nos encanta discutir lo estratégico, creo que nos va la vida en discutir lo estratégico, entonces nada mejor que un compañero diputado que discute lo estratégico, ¿no? Me parece que eso es lo interesante. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo decir algo? ¿Ahí alguien quería decir algo? Dale, Chocho. Sí, una pregunta. Vos sabés que, por ejemplo, en el caso del oro, cuando sacan oro, sacan plata, platino y un montón de cosas más que no te lo dicen, ¿viste? Porque decían, cuando yo estudiaba, con medio gramo de oro pagaban todo el resto de la explotación. En el caso del litio, creo que es un carbonato, creo que sacan, pero con eso viene alguna otra cosa más, porque es importante porque los tipos se meten choreando todo, no es solamente el litio lo que están llevando. Posiblemente vengan otros elementos que también son utilizables y habría que tenerlo en cuenta. Efectivamente es así, vienen con un montón de otras cosas. Yo específicamente no te las podría mencionar, pero sí, es así. Específicamente cuando sacan el litio sacan un montón de otras cuestiones a las cuales no le dan importancia y que seguramente tienen un enorme valor económico, sobre todo porque con lo que pagan es el 5% solamente el litio, así que evidentemente con lo que viene por sobre el litio pagan ese 5% de acá a la tierras raras, cosas por el estilo que son muy utilizables en la electrónica. Bueno, está bien. Hay que tenerlo en cuenta, nada más. Digo, Sí, efectivamente, sacás tierras raras con el litio. Pocas, pero sacás. Sí, efectivamente, es así, es así. Y sales del liquescente, de todo sacás. Pero el litio en este momento es la estrella alrededor de la cual gira todo el sistema. La cuestión es capturar el sistema entero, pero como decía recién Marcelo, primero tenemos que ordenar acá, y como decía Pablo, hay que hacer entender a tres gobernadores que las soberanías no son para las situaciones, sino para los pueblos. Perdón, las autonomías. Palabras de Irigoyen. Las autonomías no son para las situaciones, o sea, para las oligarquías locales, son para los pueblos. Bueno, esto hay que hacerlo entender. Pero bueno, habrá que hablar de reforma constitucional alguna vez, doctor Koenig. Y seguramente, hasta tanto no abordemos esos temas, difícilmente podamos convencer a los que se benefician de modo directo de estas cosas, ¿no? Así una pregunta, Marcelo, una pregunta. ¿No podemos fabricar, digamos, las baterías estas, sólidas o líquidas, no lo sé, sin ayuda extranjera? Mira, yo hablé bastante con científicos del tema y algunos decían que podemos desarrollar todo y otros decían que tenemos que importar una parte para no perder el tren del desarrollo científico-tecnológico que hay hoy en el mundo. Lo que está claro es que una parte importante, la parte más importante la podemos desarrollar acá. Eso a mí me quedó, porque después no se ponen del todo de acuerdo de qué porcentaje es lo que podemos desarrollar de cero de acá, pero una parte importante de eso lo podemos hacer nosotros acá. No tenemos la necesidad de tener que caer a negociar con una multinacional para poder hacerlo. Y eso no es una cuestión menor. No, para nada. Gracias. Sí. Pero bueno, está. La verdad que daría para otra vuelta, porque ahí ya estamos hablando de otros temas que tienen que ver con las condiciones de la industrialización autónoma, pero ya va más allá del litio inclusive, ¿no?
Bueno, lo dejamos para la próxima. Igual ya, Claro. Marcelo, ya estamos al ruedo de vuelta. Así que, bueno, gracias Marcelo, gracias Néstor. Nos vemos mañana, los que se anotaron en el curso. Y dentro de poco ahí lo veo a Hugo Santos. Vamos a presentar el libro La soberanía, la defensa de la soberanía en Tierra del Fuego. No lo tengo. ¿Cómo es exactamente el título, Hugo, por favor? Historia crítica de la soberanía argentina en la Tierra del Fuego. Ahí está. Dentro de poco vamos a estar presentando el libro de Hugo. Gracias, Hugo. No, de Néstor, nada. un pequeño bocadillo. Sí. Pues es que a partir de reuniones con distintos especialistas, investigadores, científicos de la cuestión del litio, tuve acceso a un compañero que se llama Gustavo Bianchi, y que me planteó en las distintas charlas que hay una cosa de integración soberana muy importante, que es la integración de la isla de Tierra del Fuego a través de un puente directo, que se podría hacer pagándose a sí mismo. Hoy los fueguinos, para pasar a territorio argentino, tienen que andar yendo desde Ushuaia a territorio chileno, pasar por territorio chileno, pasar por una balsa chilena y después recién volver al territorio nacional. Este tipo me decía que aprovechando la energía de las corrientes, que tienen un nivel único en el mundo, a través de usinas que existen, cuya tecnología está desarrollada, podría perfectamente, y ellos lo venían estudiando, él fue director del ITEC, y lo venían estudiando hasta que llegó Macri y se lo discontinuó todo, pero realmente ahí habría una cuestión de integración y de soberanía que los fueguinos hoy tienen que sufrir como si no fueran parte de la Argentina, ¿no? Tienen que, si quieren venir por tierra, tienen que pasar sí o sí necesariamente por Chile. Esto es tremendo. Sí, es todo un tema muy discutido. Hay todo un proyecto de hacer a través de unas embarcaciones manejadas desde Argentina hacia Gallegos, pero después también hablan de puentes, hacer un puente en el Estrecho de Magallanes. Lo que pasa que me parece que es bastante complicada cualquiera de esas dos propuestas. Me parece que por ahí sería más conveniente trabajar mucho más la integración con Chile, y que se está trabajando mucho para acelerar la cuestión del trámite aduanero, etc. Yo creo que hay que trabajar más esa cuestión de integración, que es muy difícil, no digo que es fácil, es muy difícil, porque en las barcazas primero suben los chilenos y después suben los autos argentinos, hay toda una cuestión ahí bastante complicada. Ahora hubo problemas en Chile con el tema de paro de los camioneros chilenos, y entonces hubo semanas acá que no pudieron cruzar los camiones. O sea, hay un tema muy complicado. Yo no sé si esos proyectos de cruzar por aguas argentinas son tan realizables. Para mí, digamos, parece como en el derecho, ¿no? Media biblioteca dice que sí, y media biblioteca dice que lo más conveniente es seguir apostando a una mejor integración y pasando por la primera angostura, que es más conveniente. Pero bueno, eso igualmente. Se acaba el compañero Juan María, que es de Chubut, dice que también los chilenos hay en algunas partes, para poder llegar a algunas partes de su país, tienen que entrar a Argentina, ¿sí? Cruzar la cordillera y hacer la 40 y volver a entrar en Chile. O sea,
ambos países necesitamos de una mayor integración, me parece a mí. Pero bueno, digamos, sé que existen esos proyectos y la viabilidad está muy discutida, ¿no? Perdón, una cuestión que me quedó como sugerencia o como pregunta, no sé, para Marcelo. ¿Hay alguna iniciativa para generar algún tipo de folletería o de trabajos para el gran público relacionados con esto? Porque creo que hay que sacarlo del ámbito exclusivo del Parlamento, de los círculos de entendidos y tratar de llevarlo a los ámbitos más amplios que se pueda de la población, para generar una conciencia pública sobre el asunto. Mira, nosotros estamos trabajando junto con otros compañeros y los invito a ustedes a ser parte de eso, en poder hacer, por un lado, debates y cátedra, por llamarlo de alguna manera, en torno a una agenda de la soberanía, ¿no? Digamos, y en particular el tema del litio. Y en eso hacer toda una actividad de difusión de cada temática concreta, entre ellas, sin duda, el litio. Pero además de esto, que es un proyecto y que lo estamos pensando y discutiendo con otros compañeros y compañeras, y no lo vamos a hacer desde la organización, sino creemos que este tipo de debates tienen que ser claramente transversales a las organizaciones. Existe un muy interesante portal de los recursos estratégicos desarrollado por el Centro Ugarte de la UNLA, en donde realmente se están haciendo buenos trabajos de difusión de estas cuestiones, pero todo lo que se pueda hacer, yo hablo por lo menos 3 o 4 veces por semana en radio, cada vez que puedo, metiendo estas discusiones, pero todo lo que se pueda hacer es poco, porque realmente en la medida que ese proyecto nacional, estratégico, sea internalizado, se hace viable, porque si no es solamente una declaración de círculos, de entendidos, como bien decís vos, y me parece que hay que sacarlo de eso y ponerlo en la calle. Hemos hecho foros de esto, debates, charlas con los trabajadores de ATE, en Jujuy, en Salta. Catamarca es medio impenetrable, pero digamos, pero todo lo que se puede hacer es poco, porque lo que hay que hacer precisamente es hacer una buena difusión de estos temas. Claro. Bueno, ahora sí, aprovechemos para ir a comer, Marcelo, andá, aprovecha que te Yo metí liberas. el quilombo que volví todo para atrás. Antes de la próxima pregunta. Hasta luego, compañero. Nos vemos mañana o en la próxima, si no. Hasta luego. Chao. Abrazo para todos. Gracias, felicitaciones. Bueno, felicitaciones, compañeros. Gracias, Marcelo, Néstor. Gracias a todos. Felicitaciones. Saludos. Felicitaciones.